Muy buenos días, sean bienvenidos a este subcurso de Antropología en la práctica del exorcista de Jesús. Como preámbulo quiero platicarles brevemente que la temática o la metodología que ocupa este curso es de una forma analítica. Busca enseñarles a ustedes o demostrarles desde la antropología cómo es que se ven los grupos que se organizan en sectores, en células, en sociedades, lo que llamamos como sociedades, desde fuera. Entonces, para que ustedes puedan tener una buena percepción de lo que este curso busca objetivar, busca dejar en ustedes, es que ustedes se sienten en el lugar del espectador. Vamos a analizar el fenómeno del exorcismo, el fenómeno de las posesiones espirituales desde fuera, como si nos pudiéramos parar enfrente de un espectáculo y poder analizar lo que está sucediendo. Claro, me refiero a espectáculo como de manera figurativa. Vamos a observar cómo se ven las sociedades que se organizan, cuando creen o cuando piensan ellas que la posibilidad de los espíritus es tangible. Con esto quiero dejar en claro que aunque el análisis busque observar desde fuera y no desde dentro, en ningún momento, quiero dejar muy claro, en ningún momento se pretende que no se crea en la posesión demoníaca. En ningún momento no se desea ni se pretende que no se crea en la existencia del maligno. Por lo contrario, busca darles herramientas a ustedes para que puedan diferenciar y desmitificar toda esa figura que tenemos en relación a lo que es el maligno y la posesión demoníaca de manera falsa, ¿no? Gracias, bueno, yo lo relaciono gracias a Hollywood, ¿no? A las películas de Hollywood, cuando nos hablan de este tema. Entonces, por el contrario, quiero hacer uso de la metodología teológica, de la metodología antropológica, para que podamos tener una visión analítica de lo que es este fenómeno. Entonces, sin más preámbulo, quiero comenzar. Me voy a permitir leer un poco mi investigación, ya que no la tengo memorizada. Fue una investigación que tardó, ustedes lo saben, más de 3 meses para que pudiera concretarse de esta manera. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a comenzar analizando qué es la cultura, en torno al tema, en torno propiamente a la región geográfica de donde es el estudio, ¿no? De donde es la persona de Jesús. La cultura es aquella parte o dimensión de la existencia acumulada en grupos humanos que se organiza en su interacción creativa con el entorno vital y es comportada o conformada por cada uno de sus miembros siguiendo ciertas directrices. No es lo mismo vivir en un mundo de campos de cultivo que vivir en un mundo urbanizado. Cada una de ellas le va a dar ciertos matices y normalidades o normativas para la organización y el desarrollo de ese grupo social. Así, por ejemplo, el lenguaje con el que los miembros de un grupo se comunican entre sí y conceptualizan el entorno que ellos viven también es parte de su cultura. Representar, ordenar, catalogar todos aquellos elementos que experimenta dicha organización social son relevantes para el grupo y vitales para su bien funcionamiento o su sana organización. La cultura de un grupo humano es el conjunto de todos los conocimientos teóricos y prácticos que se van transmitiendo de generación tras generación. Es decir, lo que un grupo entiende o sabe como real, como funcional, se le transmitió previamente. Ese elemento, estructura y dinamismo
posee cómo funcionan las entidades o las partes que lo componen y cómo puede el hombre interaccionar con ellas y transformarlas. Todas las culturas conocidas tienen sistemas de valores íntimamente relacionados con sus conocimientos prácticos, lo que se llama axiología. Así, por ejemplo, nuestra moderna cultura científica acepta existencia de ciertas entidades que denominan partículas elementales. Una de ellas es el átomo, bien conocido por todos, del cual nunca nadie ha visto, pero de él se habla. Y sirve precisamente para poder explicar fenómenos comprobables y directamente relacionados con el concepto. Las culturas tradicionales, por otro lado, aceptan la existencia de entidades espirituales no sensibles, cuya presencia supuestamente resulta reconocible gracias a los efectos que de forma sistemática u ocasional producen sobre el mundo humano. Es decir, de la misma forma que el mundo actual científico comprende ciertos fenómenos, ciertos conceptos para poder avanzar en el estudio, de la misma forma ciertas culturas reconocen seres espirituales que tienen inferencia en la vida humana. A pesar de que la capacidad para configurar la comunidad del grupo, la tradición cultural es mucho más que el producto de una acumulación pasiva de conocimientos. Por una parte, cada individuo y cada generación asimilan de forma creativa los conocimientos que le transmiten. Es decir, algo que se enseñó al principio, cuando se formó una comunidad o un grupo social, se transmite y va tomando matices conforme las generaciones van avanzando. Nunca permanece un concepto o una idea o una organización natural. Cada generación le va dando su terminología según su tiempo, según su contemporaneidad. En otras palabras, una visión del mundo integra todo el conocimiento como compartido, establece conexiones coherentes entre sus elementos y lo completa con los presupuestos necesarios para que formen un sistema capaz de dar sentido a todas las experiencias concebibles por el grupo y de orientar a las personas en todas las circunstancias posibles de la vida. La creencia en seres espirituales capaces de actuar coactivamente sobre los individuos forma parte de las visiones del mundo de los grupos humanos, donde se da el fenómeno de la posesión, por lo que hemos de esperar encontrarla coherentemente integrada tanto en el conjunto de sus conocimientos cosmológicos y técnicos como el de su praxis política y moral. Dicho esto, se debe de comprender que la certeza o la creencia de los seres espirituales que tienen inferencia en la humanidad afectan de manera directa a las reglas tanto de conducta para el bien social, políticas, tanto de conducta para el bien personal, de moral. En un grupo que no cree en la existencia de espíritus poseedores, espíritus que pueden poseer un cuerpo, no puede haber posesiones. Es posible que algunos de sus miembros exhiban conductas parecidas a la que otros grupos atribuyen a la posesión, pero en ninguno de los casos será interpretado de acuerdo con esta categoría. Por su parte, las culturas que creen en la existencia de espíritus poseedores identifican como una señal inequívoca de posesión ciertos estados en los que el sujeto parece haber perdido o tener limitado el control sobre sus acciones que la sociedad lo considera normalmente responsable. Los tipos de estados o acciones o conductas asociados de esta manera a la posesión espiritual depende también de la cultura. Por ejemplo, la tradición musulmana de Basali considera que el suicidio es siempre consecuencia de un estado de posesión, siempre. Su sensibilidad religiosa rechaza la idea de que alguien pueda optar voluntariamente por quitarse la vida. Sin embargo, en la tradición cristiana oriental,
solo en circunstancias muy especiales se asocia el suicidio con la posesión. Es decir, no es que la posesión no exista, pero sí es importante que el grupo al que se pertenece, porque hay que tomar en cuenta que no somos un grupo ajeno, que no somos o los únicos grupos que nos conformamos para comprender el entorno, y más en ese tema, el entorno espiritual. Hay grupos que también se conforman y se integran, pero que no tienen ni siquiera el mínimo interés por reconocer el lado espiritual. No porque no exista, sino porque ellos no lo reconocen y no es parte de lo que yo vengo hablando, de su estructura social, de su estructura de conducta y de su fin último como grupo al que pertenece. Es así que donde nosotros o el grupo que tiene la certeza del fenómeno de la posesión, cuando ve al grupo vecino, o en un caso en específico donde hay una posesión, lo reconoce la posesión. Pero el grupo vecino, la vecindad, vamos a catalogarlo como vecindades. Cada sector que tiene su perspectiva, tanto espiritual o no espiritual, o semi espiritual o panteísta, le vamos a llamar vecindades. Su forma en cómo ellos se organizan y consideran el tema de la espiritualidad. Ahora bien, la vecindad, que sí reconoce las entidades espirituales, que sí reconoce la absoluta existencia de la posesión, puede ver en el caso de la vecindad de enfrente un caso excepcional de posesión. Pero si la vecindad de enfrente no tiene en sus raíces el concepto de la posesión, ni siquiera de la posibilidad de que exista las entidades espirituales, esa vecindad de enfrente jamás reconocerá una posesión. Jamás. Y esto lo podemos ver cuando nos metemos en temas de religión, en temas de posesión, frente a otras personas que tienen una discursiva o una temática diferente a la nuestra, donde podemos ver oposición o inclusive podemos ver burla de parte de otras vecindades por la forma en cómo pensamos. Ahora bien, aún dentro de las vecindades que creen en la posibilidad de los espíritus, podemos ver también la diferencia. Por un lado, como el ejemplo que puse de la comunidad musulmana, que considera que todo suicidio tiene que ver con una posesión demoníaca, pero por otro lado, las comunidades cristianas occidentales consideran que solo algunos casos pertenecen a una posesión demoníaca. Podemos ver en este claro ejemplo que aún dentro de la misma creencia de la espiritualidad y de la posesión, difiere. La experiencia radica en lo que venimos hablando. ¿Qué es lo que se le ha transmitido a esa comunidad? ¿Qué es lo que se le ha transmitido a esa vecindad para que pueda comprender el tema de la posesión? ¿Cómo es que conciben estas vecindades el fenómeno de la espiritualidad? En muchas culturas los espíritus se asemejan al aliento que respiran los humanos y animales, en el que supuestamente se aloja el principio de la vida. Este concepto aparece reflejada, por ejemplo, en las descripciones de los evangelios de San Juan y San Lucas. Podemos ver en San Juan, capítulo 19, versículo 39, que dice así: Jesús, inclinando la cabeza, entregó el espíritu. O sea, es algo que puede salir, es algo que puede entregarse. Por el contrario, Lucas es más específico, 23:46. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Entregó el espíritu y expiró, dice San Juan. O sea, saca ese espíritu. Esa es la forma en cómo se concebía en el Medio Oriente la certeza de la espiritualidad, un aliento. Y lo podemos ver en el libro del Génesis, el Roá. Ellos consideraban que el aire, el viento, aquello que respiramos,
era la forma en cómo el espíritu podía existir. Vamos a posicionarnos claramente que no es una cultura científica y no puede entender lo que nosotros conocemos como aire y como respiración. Cabe recalcar eso. La semejanza entre la sustancia espiritual y el principio vital se puede explicar a través de muchas culturas y muchos fenómenos que le atribuían vida o aliento a ciertos elementos naturales, como es el fuego, el agua, el aire, la tierra, el mar, los volcanes, las estrellas, el universo, donde el impacto que causaba frente a estas personas que observaban dichos fenómenos le daban a ellos el razón para comprender la ontología, de dónde viene la vida, de dónde puede el ser humano tener ánima, tener movimiento, y entonces lo atribuían también a estos fenómenos naturales o sustancias para dar una explicación. Algunos decían que la vida venía del fuego, otros de la lluvia. Inclusive aquí en la República Mexicana, las culturas prehispánicas de igual forma representaban que sus comunidades habían surgido o de la lluvia, o de un volcán, o de la misma tierra, del maíz o la lluvia. Generalmente los espíritus más importantes que tienen las culturas, regresamos nuevamente al contexto oriental. Es decir, espíritus que se comportan de acuerdo con el repertorio impulsivo y motivaciones, suelen ser los espíritus más poderosos, aquellos que pueden influir en el carácter humano. Las culturas, una vez que aceptan la existencia espiritual como este aliento, como lo que venimos hablando, comienzan a categorizar que los más fuertes son aquellos que causan de manera directa un cambio en el ser humano, o sea, que pueden influir directamente en el ser humano. Estos son para ellos los espíritus más fuertes. Otros, las formas espirituales bajo los que los seres divinos, angélicos o demoníacos aparecen como interacción con el mundo y los humanos. La posibilidad de atribuir a los espíritus todas las variaciones y complejidades de los caracteres humanos permite hacer de ellos la causa explicativa de casi cualquier tipo de acontecimiento o fenómeno. Esto es, que una vez que se encuentra que existe esta posibilidad de espiritualidad y frente a cierto comportamiento que el ser humano considera fuera de lo que de lo que la vecindad considera como bueno para el bien de todo ese grupo, lo atribuye a seres que buscan descontrolar dicho proyecto. Es decir, dependiendo el conocimiento, el avance y la forma analítica de ver la vida y la vida del ser humano y cuál es el fin verdadero del ser humano, dependerá para saber de qué forma consideran que los espíritus malignos les atacan. Vuelvo al ejemplo, para la vecindad donde no existe la posibilidad de espíritus, nada tiene que ver con ningún espíritu que planea el mal para ese grupo. Por el otro contrario, las vecindades que sí creen, como el ejemplo que puse del cristianismo y de la comunidad musulmana, tenemos que una vecindad considera que ciertos espíritus sí pueden tomar decisiones frente a el ser humano, como el suicidio, que tomé el ejemplo, pero otra vecindad que también cree en los espíritus considera que sí, siempre que se realice ese acto tiene que ver con un espíritu. Entonces dependerá mucho cuál es el pensamiento que gira en torno a la persona que cree en la posibilidad de los espíritus y la capacidad que tiene ella para afrontar el problema o reconocer las debilidades de la vida. Esta es la clave. El espíritu maligno tendrá significado en el ser humano en función
a lo que el ser humano tenga como solución a las debilidades de la vida: la enfermedad, la tristeza, el dolor, la muerte. De la misma forma, las comunidades reconocen a los espíritus como espíritus que pueden ser buenos en función a la comunidad y espíritus que pueden ser malos en función a la comunidad. Espíritus que pueden ayudar a la comunidad y espíritus que se encargan de que los objetivos de esa vecindad no se realicen. Podemos ver, por ejemplo, y de igual forma, los espíritus que ayudan y su carácter que esa vecindad le da a ese espíritu va en función en la capacidad cognitiva que tenga dicha comunidad, o decir en otra palabra, la capacidad analítica o de pensar que tenga la vecindad. Por ejemplo, tengo un ejemplo de los tipos arqueológicamente que atestiguan lo que les estoy diciendo. Por ejemplo, la representación de Bes, de origen egipcio, era una figura con un rostro feo y era una divinidad. Era valorada por las mujeres por cuanto se les atribuía la capacidad de espantar a los espíritus que agredían a los niños. Ahora bien, el Deuteronomio atestigua que los antepasados del pueblo judío ya conocían diversas formas de asociaciones entre personas y espíritus distintos a Yahvé. Así, en las condenas recordatorias del Deuteronomio 18 del 10 al 11, contra los enemigos del pueblo que cometen abominaciones, se mencionan expresamente a quienes consultan espectros u oráculos y a quienes evocan a los muertos, es decir, a individuos o especialistas que tratan con diversos tipos de espíritus para obtener una información privilegiada, mencionando Deuteronomio que, o más bien analizando Deuteronomio, que la misma comunidad judía reconocía la existencia de las entidades espirituales de las vecindades y que reclamaba el Deuteronomio a Yahvé como el único ente espiritual por encima de aquellos. Ahora bien, en este punto podemos ver que dentro de las vecindades hay una cosmovisión, o sea, un análisis general de lo que es la espiritualidad, ya que al parecer